Julia Horn era una estudiante alemana de 19 años que llegó a San Juan por un intercambio, llegó a la Argentina, estaba pasando unos últimos días en San Juan, salió aparentemente a hacer trekking, a caminar por la montaña y fue hallada sin vida luego de algunas horas de búsqueda. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué se sabe del caso? Es lo que queremos saber. Estamos en contacto ya mismo con Facundo Olivera, periodista, que está en contacto con nosotros desde San Juan. Facundo, te recibimos. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, chicos de cada día. Buen día, Majo, Analía y Rodolfo. Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, una situación acá en la provincia, por supuesto, bastante. Se viven días de mucho dolor, sobre todo desde que conoció la desaparición de Julia el jueves pasado a las 11 de la mañana, en una serie de condiciones bastante complicadas desde el punto de vista climático. Ese día acá en San Juan hizo mucho frío, estaba lloviendo, venía lloviendo hacía algunas horas. Eso complicó mucho incluso la búsqueda, sobre todo para el día jueves, el mismo viernes, cuando comenzó todo. Y habían días de niebla, por ende, recién a lo que ustedes comentaban, recién ahí en Mendoza, cuando se despeja la jornada ya sin nubes, comienza a ser mucho más fácil la búsqueda de Julia. Y finalmente, justo en la casualidad que llegan también sus padres a la provincia de San Juan, en este marco de incertidumbre, que no teníamos contacto con ella, que no se sabía realmente qué es lo que había ocurrido, se da finalmente con el cuerpo de Julia a básicamente 12 kilómetros desde el último momento en la que se la vio con vida, que fue en este Cerro Tres Marías, a pocos kilómetros acá de la ciudad de San Juan. Les cuento un poco cómo es la situación actual. Sí. Ayer en la noche, en la tarde-noche, hubo un operativo muy importante, prácticamente participaron cerca de 25 personas, rescatistas muy especializados, para poder extraer el cuerpo de donde se encontraba alojado, porque ella cayó en una especie de grieta. Para aquellos que conocen el automovilismo y que me están escuchando, bueno, y ustedes por supuesto, el Autódromo Eduardo Copelo del Sonda, que es un lugar muy lindo acá en la provincia de San Juan. Bueno, justo en el extremo sur del Autódromo del Sonda, más o menos ese es el área donde a ella se le ha encontrado, que es un área que tiene bastante altura, tiene cerros muy empinados, de mucha pronunciación, y ella termina cayendo en una grieta, por lo cual hizo muy difícil el acceso al cuerpo de ella, y lo cual ha dificultado mucho poder sacarla de ese lugar. Incluso se demoraron por lo menos entre 2 y 3 horas. Finalmente, en el día de ayer, a la noche, esto se pudo completar efectivamente, entendiendo también que está esto involucrado en una causa, en una investigación judicial, como corresponde para el hecho de una denuncia de una desaparición de persona. Ha intervenido el Ministerio Público Fiscal, estableciendo ciertas medidas, como por ejemplo, una vez que se ha extraído el cuerpo, se ha enviado a la morgue judicial. De hecho, hoy en la mañana se está esperando resultados de esa pericia, de los médicos forenses, para establecer a ciencia cierta qué es lo que finalmente terminó ocurriendo con Julia, esta chica alemana de 19 años. Da toda la impresión, no hay ningún elemento fuera de lo que ya conocemos que haga entender que no haya ocurrido otra cosa que un accidente y que ella haya perdido la vida producto de lo que intentaba hacer, que era recorrer el Cerro Tres Marías desde la zona norte, justo en el dique de Ullum, hasta la zona sur, que es el extremo junto con el Autódromo del Sonda. Así que ahora en la mañana estamos esperando esos resultados que muy probablemente arrojen esto que les acabo de comentar. Claro. Ahora, Facundo, te quiero consultar, tenemos muchas preguntas para hacerte. Contanos un poco, ¿es una zona turística? ¿Es una zona donde hay policías, donde la recorren mucha gente? Más allá de esto que decís del tiempo, ¿no? Que no acompañaba, pero contanos un poco, para quienes no conocemos, cómo es esta zona de San Juan. Bueno, a diferencia de lo que ocurre con Mendoza, nosotros acá en San Juan tenemos un cerro bastante cerca, está a prácticamente 20 kilómetros, a muy corta distancia. Por ende, toda la zona que es del dique de Ullum es una zona extremadamente, ahí lo estamos viendo en las imágenes, es muy transitada, es una zona extremadamente turística, es el principal lugar a donde los turistas llegan, sobre todo para ver el dique, la montaña, la naturaleza sanjuanina.
Y ahí justo, mira, la imagen lo está mostrando. Ahí hay un puesto policial y detrás hay un puesto también que ha venido funcionando para los chicos de los guías de montaña, que son una asociación que trabaja acá muy bien en la provincia. Hay una particularidad respecto a, un poco se los aclaro porque uno entendería, bueno, ¿qué pasa? Que lo que nos preguntamos hoy, ¿faltó algún control? ¿Se podría haber evitado? ¿Por qué no había gente en el lugar? Eso. Bueno, recordemos que Julia llega Julia en colectivo. Sí. Esa zona es muy transitada por los colectivos porque hay un pueblo que queda detrás, que es el pueblo del departamento de Uyum. Bueno, y hay mucha conexión con colectivos. Es fácil, a lo que voy es que es de fácil acceso. Ok. Entonces, pero Julia llega un jueves en la mañana, un día totalmente nublado, con lluvia, en la que prácticamente la actividad en San Juan medio como que se paraliza y no hay mucho, no hay mucho turismo, digamos, como puede ocurrir en otros lugares, como puede suceder en Mendoza. Pero en estas garitas que estamos entonces, viendo, ¿hay policías? Sí. Digamos, ¿debe haber policía? ¿Debe haber control allí? En esto que estamos viendo, más allá del día, ¿alguien debiese haber estado ahí? Sí, pero no controlando el ingreso de ella. Sí controlando el tránsito, algunas otras cuestiones más generales, pero no controlando el hecho de la gente que accede al cerro. Y esa garita que se ve detrás de la garita de policía, donde funcionaban los puestos de los chicos de guías de montaña, esas garitas generalmente funcionan los fines de semana y los días feriados. Pero este era un día jueves al mediodía prácticamente. En ese lugar, en medio como que no hay mucha actividad, un día particularmente como el jueves. Entonces, un poco que como que se han dado una serie de condiciones para que Julia no la vea mucha gente a la hora de acceder a ese lugar y pueda, bueno, tampoco se puede evitar que la gente pueda hacer, digamos, lo que quiera cuando pueda acceder a un cerro. Facundo, es difícil, digamos, poder controlar eso. Entendiendo sí, que una de las hipótesis, o la más fuerte, tiene que ver con que ella habría caído a esta grieta, digamos. Te comento, ayer me decían, esa es una zona que combina dos cosas raras. Digo, la primera es que es rocosa en parte, pero también es agredosa. Hay greda en el lugar, en el Uyum, digo, que es este barro, que es como una especie de arcilla, que hace que todo sea mucho más resbaloso, digamos, ¿no? Gente que conoce, inclusive hay un complejo turístico importante ahí en el Uyum. Digo, es una zona agredosa y si había llovido es sumamente peligroso. Entonces, ninguna persona que hace trekking hubiera recomendado con esas condiciones hacer trekking en ese lugar. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Para que se den una idea, en el sector en el que ella ingresa al Cerro Tres Marías, vos bien lo has dicho, Rodolfo, esa zona es extremadamente arcillosa. Es terreno totalmente arcilloso. Lo estamos viendo, entonces, imagínate cuando ha llovido. Claro, cuando ha llovido. Ahora, cuando uno se traslada hacia el sur, justo ahí lo estamos viendo en las imágenes, ahí más o menos en las cercanías del Autódromo El Sonda, ya ahí se transforma en un cerro mucho más pedregoso. Se los voy a explicar de esta manera, no es científicamente así, pero como si fuese piedra laja. Hay mucha piedra suelta, hay muchos desprendimientos. Yo te diría que nadie recomendaría a una persona que transite ese lugar, menos en un día en el que ha llovido. Tenés que ser una persona extremadamente especializada, Te interrumpo justamente porque viene a colación de esto que se decía también que habían habido otras muertes, también en el lugar, el mismo recorrido, el mismo periplo. ¿Esto es así? ¿Es algo de complejo y más teniendo en cuenta las condiciones climáticas? Han ocurrido algunos otros episodios con anterioridad. No es usual, no es común, porque este es un lugar extremadamente transitado, muy conocido para los sanjuaninos. Todo el mundo va al Cerro Tres Marías, todo el mundo recorre esa zona, y si uno lo asciende desde el lado del Autódromo del Sonda, hay un camino que se llama para llegar a la Cabeza del Indio, que es un lugar bastante lindo, que es muy pintoresco, y se puede recorrer, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que me parece que se han dado una serie de condiciones que no han sido favorables en este caso. Lo que ha ocurrido en otras oportunidades ha sucedido. Algunos accidentes como este, personas que han caído en algunas grietas y no han podido salir, personas que no conocen el lugar y se han perdido y han tenido que
ser rescatadas. No es usual, no es común, pero ha sucedido. A lo cual nosotros siempre, incluso lo que uno intenta o lo ideal sería apelar un poco a la prevención. Claro. Y sobre todo que las personas conozcan a qué lugares van a recorrer, qué características tiene, qué precauciones que tienen que tener. Y también... Sobre todo, por ejemplo, si uno va solo, sí, avisar, bueno, voy a tal lado, pretendo volver a tal momento, me pretendo demorar tal tiempo. Bueno, acá lo que Julia ocurrió fue, ella ascendió cerca del mediodía, a las 11:30 de la mañana del jueves. Claro, y se da noticia de su ausencia recién el jueves a la noche, porque ella no llegaba, no volvía. ¿Sí? Entonces ahí se desencadena todo. Sí, por ahí también digo, cuando pasan estas cosas, ya tarde, ¿no? Pero acudir al sentido común, digo, o sea, si ella atravesó 2 garitas, digo, ¿no? La primera, que en ese motorhome, que no sé, entiendo no había nadie. La segunda, esa especie de peaje para ingresar al predio. No sé si había policías o no, también hay rumores de que había paro, de que se los había quitado de ese lugar, como que por alguna cuestión estatal de San Juan, del gobierno de San Juan, no había policías allí en el lugar. Pero también digo, que alguien advierta, digo, que haya una presencia, alguna autoridad allí en estos días. Claro, no sea tan sencillo. Claro, no sea tan sencillo ingresar cuando es una zona turística. Alguien advirtiendo justamente el no ingreso al lugar. No sé, cartelería, digo, tiene que haber señalización, tenemos que pensar en estas cosas porque no todo el mundo vive en el lugar y no todo el mundo sabe que cuando hay tormenta, hay niebla o neblina, no hay que ingresar a ciertos lugares. Digamos, son turistas, vienen de afuera, no conocen. Y la verdad es que, digo, me animo a decir que no hay señalización, que no hay cartelería. Sí. Digo, no Majo, ahí coincido. Coincido en gran parte con vos. Mirá, yo ayer conversaba con la presidenta de la Asociación de Guías de Montaña. Esta asociación, hasta el año pasado, hasta fines del año pasado, tenía un acuerdo con la provincia en lo cual tenían instalados estos módulos que servían, básicamente, mirá, lo tengo anotado acá, eran grupos de prevención de montaña. Estos grupos de prevención de montaña estaban instalados en 3 lugares. Ahí en el Cerro Tres Marías, en el Parque de Sonda, donde está el autódromo, y en el dique Punta Negra, que está mucho más arriba. Lo que brindaban este grupo de prevención de montaña era este asesoramiento que vos estás bien planteando, Majo, y por cambio de gobierno, cuestiones gubernamentales y falta de acuerdo, no se pudo sostener para este año, el 2024. Entonces me comentaban que venían manteniendo acuerdos y reuniones con el gobierno actual, pero todavía no llegaban a firmar un convenio para poder ponerlo en marcha nuevamente. Por ende, ese módulo donde existía un grupo de prevención de montaña no estaba funcionando como tal. Pero ahí yo hago un parate porque insisto en el día. Porque este grupo, si bien uno entendería, pongamos recién lo conversaba, digamos, acá en la radio lo conversamos de esta manera. No se puede ni vallar la cordillera, ni vallar la montaña, ni poner policías cada 100 metros, eso es imposible. Uno apela a la prevención. El sentido común. En este caso, claro, al sentido común, exactamente. En este caso, este módulo, si estuviese funcionando, funcionaba los días, los fines de semana y los feriados, o en los casos de vacaciones de invierno o de verano. Este era un jueves al mediodía, un día nublado con lluvia. A nadie de San Juan se le hubiese ocurrido ir a ese lugar, sobre todo ascender al Cerro Tres Marías. Lamentablemente, uno entiende que lo que le ocurrió a Julia fue la madre, cuando llega en el día de ayer, dice que ella tenía experiencia porque había hecho un curso en los Alpes, en Europa. Sí. Bueno, pero eso yo creo que no sé si habilita a ir a un lugar que uno no conoce, con las condiciones características de cada zona. Total, y cada montaña bueno, ustedes lo saben con Mendoza. Sí. Te puede cambiar el clima en cualquier segundo, puedes tener cualquier tipo de complicación, te torces el pie, el tobillo, una caída, te quedas sin agua, no sé, puede ocurrir cualquier cosa. Se manejan otras hipótesis también, porque habían autos, se habían visto en las imágenes, al principio también no se sabía bien, todavía tampoco es como todo tan cerrado. Se manejan otras hipótesis hablando, ¿no?, de otras personas, alguien que quisiese hacerle daño. Hay otras hipótesis, en fin, uno ve la imagen también, un auto, una persona que se baja.
en las redes, viste, que consultaban esto y te lo consulto a vos, a ver qué recorría las redes y qué también otras hipótesis por ahí se podían barajar. Se evaluó esa hipótesis, Sí. pero fue la última, perdón, no fue la última. Un poquito en el plazo del tiempo. Esto Sí. es, el jueves ella asciende, se hace la notificación de esa ausencia el jueves a la noche, se comienza a hacer el operativo de búsqueda el viernes en la mañana, ya tenemos Sí. viernes, sábado, domingo, y ya el lunes nosotros mismos nos preguntábamos, che, ¿no le habrá ocurrido otra cosa? ¿No habrá intervenido Sí. una tercera persona? Justo había un vehículo, creo que Sí. rojo, se ve Sí, Bordeaux, en ahí. las inmediaciones Bordeaux cuando Exactamente. ella asciende. Ahí lo vamos a Entonces ver. mirá. todos nos preguntábamos, che, ¿no habrá ocurrido algo más? No estará, si uno asciende el Cerro Tres Marías y va hacia el otro lado, hacia el oeste, termina en la localidad de Sonda. No estará en Sonda, no se habrá ido con otra persona, se le habrá perdido el teléfono. Ella tiene la última conexión de WhatsApp, el último contacto del teléfono lo tiene a las casi 4 de la tarde, ¿sí? O sea, ya había desde las 11:30 de la mañana hasta las 4:30, hasta prácticamente las 4 de la tarde. Ese es más o menos el rango que tiene contacto. Pero ya después de 3 días de búsqueda, uno se pregunta cualquier cosa, si se puede haber ocurrido alguna otra situación. Sí. Eso se termina evaluando, bueno, la investigación judicial termina siendo todo, por supuesto no descarta ninguna cuestión, y bueno, se evaluó, pero no hubo ningún indicio que diera a entender que podría haber ocurrido una situación como esta que estamos planteando. ¿Ella logra caminar mucho o te consulto esto? Desde el lugar de la última vez que se la ve, que es esta imagen que tenemos bajando del micro, ella desde ahí, ¿logra ascender bastante de donde lamentablemente se la halla sin vida? Para que se den una idea, ella ha recorrido 12 kilómetros. Es una Bastante. distancia Es un montón. importante. Bastante, sí, Es teniendo en cuenta las muchísimo. inclemencias. Es muchísimo. Sí, es muchísimo. ¿Se Es sabe? muchísimo. Digo, ella Sí. estaba, Facundo, ella estaba por este intercambio con alguna familia o quién era la persona que la recibía en el intercambio y ellos han dado algún tipo de declaración. Digo, vos recibís a alguien y vos sos sanjuanino, conocés esto, está lloviendo, te dice, mirá, voy a ir a escalar a un cerro. Le decís, no, pará, no vayas. O no vayas sola. Digo, ¿qué se sabe de esa situación interna ahí? No lo sé específicamente, pero yo voy a dar una opinión que creo yo que puede haber ocurrido porque ha sucedido con algunas otras personas que han venido a San Juan. Cuando viene un extranjero acá a la provincia, uno generalmente trata de darle a conocer las bondades que tiene San Juan, o en el caso de Mendoza ni hablar, ¿no? Por supuesto. Pero como este es un lugar tan concurrido, tan transitado, tan conocido, y sobre todo ella, que evidentemente tenía conocimientos de montaña y le gustaba mucho recorrer los cerros en su pueblo natal, en Alemania, y bueno, por lo que conocía, por lo que dijo la madre en el día de ayer, que tenía experiencia en hacer algún tipo de trekking. Yo creo que alguien le tiene que haber comentado, mirá, acá está el Cerro Tres Marías, es fácil de acceso. El camino que ella ha hecho se hace, ojo, hay gente lo hace, gente que conoce, hace todo el trayecto de esto que ustedes han visto recién demarcado, que va del extremo del Cerro Tres Marías hasta el Autódromo del Sonda, un poco más abajo. Eso se puede recorrer, es un filo de un cerro, en algún momento es como si uno caminara como una vereda, tiene más o menos ese ancho, pero hay tramos que son extremadamente complicados y sobre todo que tiene algunos sectores que tiene algunas quebradas muy pronunciadas. Y a lo que voy es que creo que alguien le tiene que haber comentado que era algo que podía hacer sin ningún tipo de problema. Y bueno, lamentablemente ella decidió hacerlo sola, sin ningún tipo de acompañamiento, lo cual ha sido mucho más complicado. Claro. Bueno, rápidamente se tuvieron contacto con los padres han podido venir a la provincia, ellos están acá, están en contacto con ellos. Si todo sale bien... Sí, perdón, si todo sale bien y no hay ninguna cuestión extraña que da toda la impresión de que eso no va a suceder, muy probablemente los padres de Julia puedan llevarse a su hija lo más pronto posible ya directamente a su casa.
Sí, me iba a decir que me impactó el agradecimiento de los papás sí. en un momento tan duro, tan difícil, de tanto dolor, el agradecimiento a la gente de San Juan y a cómo se movieron, ¿no? En el Sí. operativo para poder hallar el cuerpo de su hija. Entre 200 y 250 personas durante más de 3 días han trabajado Sí. para poder rescatarla. En San Juan desde hace algunos años, desde hace bastante años, se logró conformar un comité bastante interesante un comité de rescate. Claro. Interviene el Club Andino Mercedario, la Asociación de Guías de Montaña, la ACER, que son la Asociación de Enduro y Rescate, bomberos, la policía, gendarmería. Bueno, la verdad que ha sido bastante impresionante. Claro. Para ubicarnos, Facundo, sería en la zona del ex autódromo, digamos, en la zona del Sonda, o sea, el viejo autódromo después de que se hizo el Bicicum, digamos, es el ¿no? camino que va a Luyum, justamente, el dique, ese lugar turístico, Claro. digo, es uno de los lugares turísticos Es de San Juan más allí, importantes. el ex autódromo, lo que quedó como el autódromo viejo porque hicieron el nuevo, ¿verdad? Claro. Allí sería la zona. Perfecto. Sí, el autódromo del Sonda está ubicado en una quebrada, se llama el Sonda, pero está en el departamento de Rivadavia. Es una quebrada que es una zona muy, muy linda, muy pintoresca. Está a no más de 20 minutos de acá del centro en vehículo. La gente va en bicicleta, la gente va corriendo. Es un lugar de mucho acceso. Pero bueno, lamentablemente, mirá, les agrego lo último. Ayer conversando con la titular de esta asociación de guías de montaña, yo le preguntaba, bueno, ¿vos crees que esto se podría haber evitado? Y me dice, mirá, la verdad que no lo sé si se podría haber evitado, por las condiciones. A lo que apelamos nuevamente, me comentó ella, y lo hacemos todos, es a la prevención. Es a la prevención y, bueno, un poco lo que comentabas vos, Rodolfo, el hecho de tomar un poco de conciencia de lo que va a hacer uno, más si no conoce a dónde va a ir. Totalmente, totalmente. ¿Y cuánto por ahí falta trabajar también desde el Estado? ¿No? Digo, volvemos a lo mismo, por ahí para controles, cartelería, señalización, no dar por sentado nada, digamos, no todo el mundo vive en el lugar, ¿no? Claro está, recibimos muchos amigos, muchos turistas y San Juan, Mendoza, hay que estar alertas a eso. Gracias, un beso enorme y hasta muy pronto. Majo, chicos de cada día, un placer. Cuando ustedes lo dispongan, acá estamos para ustedes. Un saludo muy grande. Gracias, Facundo. Hasta entonces, gracias.